Emilio Mustafa, psicólogo especialista en adicciones, director de asistencia en política integral en drogas. El equipo interdisciplinario que integra y es referente, Emilio, trabaja desde hace muchos años en el barrio Costanera y en Los Vázquez y tiene una dilatada experiencia en el trabajo con jóvenes, adolescentes, niños incluso, niños y niñas, en situación de consumo. Bueno, a Emilio queremos consultarle justamente esto que se está viviendo en forma patente, no porque sea una noticia lamentablemente, pero se va haciendo cada vez más visible. El Estado deserta y el narco avanza. Esto lo hemos conversado con Emilio muchas veces, ¿no? También la imbricación profunda que hay entre salud mental y consumo. Y vamos a hablar en relación también, por supuesto, con el triple narcofemicidio que ha conmovido y conmueve al país, y cómo lo escuché al ministro de Seguridad de Buenos Aires hace 2 días, entre 2023 y 2025 hubo 22 intentos de suicidio por día. Los jóvenes menores de 30 años son los más vulnerables. Emilio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, Clarita, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia también. Muchas gracias por hacerte un tiempo y conversar con nosotros, Emilio. Bueno, he hecho un introito un tanto extenso porque realmente cada vez está más enmarañada esta situación que vos, bueno, vos y tu equipo viven en forma cotidiana. Contanos un poco. Bueno, me parece que también se hace extenso por la complejidad que tiene la problemática, porque confluyen tantos elementos, primero de lo político y desde el punto de vista del sistema, porque cuando se habla de narcotráfico hay que hablar sobre el sistema financiero y que hoy en los discursos que se dan de la política pública, inclusive de la nación argentina, habla de esta famosa libertad de los mercados, implica también de alguna forma ninguna regulación y da vía libre a un aspecto clave del narcotráfico, que es el lavado de dinero, que es no solamente el lavado de dinero en la acumulación de financiera, sino también lo que implica en lo simbólico esta cuestión de que lo principal es el mercado, que te lleva a una idea simbólica que todo se compra, todo se vende, y eso va generando las condiciones cada vez simbólicas de que esta concepción se confluya con esta cuestión de los discursos de deshumanización, del acuerdo de que el narcotráfico degrada, digamos, no solamente que es un negocio fabuloso en este sistema, sino que también es un mecanismo de control social y es un mecanismo de degradación y de que genera patología en contextos como estos. Entonces me parece que en esa complejidad es muy importante entenderlo. Digo por esta cuestión de lo que ocurrió por ejemplo, con el triple crimen. Está la faceta, viste, más horrorosa con respecto al sicariato, al asesinato, a la perversidad, al femicidio, pero también subyace que es su corazón esencial, que es el negocio financiero y económico de un modelo de discurso de sociedad y de país que va a llevar a la degradación social, digamos, ¿no? En ese sentido. En ese contexto me parece muy importante también plantear la necesidad de visibilizar y también de reflexionar que cuando el presidente de la Argentina plantea la motosierra, plantea la destrucción de las políticas de Estado, es realmente dejarle el camino allanado para que el narcotráfico pase a otro nivel. Ya está en un nivel muy desarrollado y de mucha complejidad, pero muchas veces las distintas barreras de regulación del Estado impide que se continúe degradando, pero con su política de destrucción de las políticas públicas abona más ese camino, ¿no? En el sentido de que el problema del narcotráfico que tiene su carácter financiero, pero también se asienta también en procesos de degradación vincular, se afianza también en los procesos de pobreza estructural, se avanza en los discursos simbólicos que se están trabajando constantemente en la juventud, de que como las jóvenes no ven un proyecto a futuro, ven la idea de la venta de drogas como una salida inmediata para resolver necesidades ya,
porque no pueden proyectar tener un trabajo en otras condiciones. Bueno, todo eso va generando las condiciones de degradación que tienen su impacto social, ¿no? Toda esta cuestión objetiva económica también tiene su correlato de impacto subjetivo y de impacto simbólico que lleva a un proceso de degradación y fomenta más una cuestión de deshumanización que está en sintonía hoy a nivel mundial, los discursos del odio y los discursos que están en estos tipos de gobiernos de ultraderecha que van marcando que su único Dios es el mercado, y en ese contexto que los seres humanos no son tan importantes. Y ahí, acto seguido, podés analizar también que a mí me preocupó mucho, y también esto porque lo venimos planteando no de ahora, lo venimos planteando desde hace muchos años, que esto iba a seguir sucediendo si no se logra plantar una bandera estratégica de una política integral, ¿no? Que no solamente aborde la problemática de la seguridad con respecto a la delincuencia en cuanto a la venta de la droga, sino que vaya acompañado con una política en salud mental, que vaya acompañado con una política de resocialización social, una política de inclusión laboral, que vaya de inclusión educativa, que vuelve a ser la famosa idea de un Estado presente que pueda pensar un país independiente con desarrollo de industria nacional y con desarrollo de industria científica, que promueva la ciencia, que promueva la educación pública. Bueno, que eso es lo que está en discusión también. Pero lo que pasó ahí en Florencio Varela creo que también creo que a muchos nos generó, nos puso la piel de gallina porque la dinámica por primera vez pasó a ser en Argentina algo muy parecido a lo que pasa constantemente en México, digamos, ¿no? De los carteles mexicanos, de cómo el nivel de violencia, de esta cuestión del sicariato, de esta cuestión de asesinar, y principalmente, eso también es muy interesante poder visibilizar el rol que se tienen con respecto a los femicidios y el rol de las mujeres, digamos, en ese sentido. En eso hay una autora que me parece muy interesante lo que plantea, por ejemplo, Rita Segato, cuando Sí, plantea cómo el narco mexicano utiliza el cuerpo como territorio, el cuerpo de las mujeres como no solamente un castigo físico, sino como una apropiación simbólica de mensajes de patriarcal y de denigración, de apropiación de no solamente de la vida, sino de todo lo que implica los signos de perversión que hicieron con esta forma de asesinato, ¿no? Esto de transmitirlo en vivo, de hacer un espectáculo, bueno, de generar el mayor daño, no solamente de castigo por una cuestión de económica o material, sino por una cuestión de castigo simbólico y de cuál claro, tiene que ser el rol de la mujer en este contexto, digamos, ¿no? claro. Y fíjate, cuento esto, comparto con la audiencia y vos nos podrás contar la experiencia de ustedes en territorio. Contaba, lo escuché atentamente al ministro de Seguridad de Buenos Aires, que me pareció una persona muy lúcida en el modo de abordar, ¿no es cierto? Diciendo prácticamente lo mismo que vos estás planteando, que ha tenido él la oportunidad de escuchar algunos audios en donde madres, ¿no es cierto?, en barriadas populares, les dejaban mensajes, por ejemplo, ¿no?, a los narcos de la zona pidiendo tal o cual medicación para un hijo que está enfermo y no puede comprar ese remedio, o la multiplicación de comedores comunitarios solventados por los narcos y así siguiendo. Sí, bueno, esto es lo que nosotros venimos analizando allá en Tucumán de hace ya por lo menos 5 años con respecto a lo que es el tranza como referente barrial, que lo venimos planteando, que lo vimos mucho más, como fenómeno mucho más objetivo a partir de la pandemia del 2020, cuando comenzaron a abrir comedores, merenderos. Ya el tranza tenía un rol simbólico en este último periodo del avance del narcomenudeo como prestamista, como forma de resolver Claro, algunas necesidades como pagar la luz, pero ahora pasó a otro nivel de complejidad porque al pasar al nivel de referencia simbólica, se produce un proceso de adaptación pasiva de la comunidad ante esa claro, figura, ante ese hecho, y, claro, y imagínate que si se llega a retirar las políticas de Estado, está pensado
Porque una característica del narcomenudeo y una característica sociológica del narcomenudeo como estrategia es ganar territorio. Por eso es que en este último periodo de 5 o 6 años se fueron apropiando, por ejemplo, de las plazas, se fueron apropiando, por ejemplo, de cuadras, la esquina, y no solamente una vez que ganaron territorio, tienen que consolidar y legitimar ese territorio con un rol social, digamos, Claro, ¿no? Y ahí viene la cuestión económica porque se asientan en poblaciones con una gran vulnerabilidad económica y social que van determinando también una forma de resolver necesidades ante, bueno, ante la cantidad de confluencia de elementos que confluyen con el tema económico, pobreza estructural y miles de necesidades que ocupan un espacio, porque esto no es nuevo, porque por ejemplo el narco en el norte de México, una de las primeras acciones fueron ganar territorio, destruir organizaciones, pero en la etapa donde quemaron iglesias, quemaron organizaciones sociales, por eso nosotros decimos que ante ese avance lo que tenemos que nosotros fortalecer las políticas en salud mental comunitaria con una estrategia de ganar comunidad para disputar territorio, porque la estrategia es, ellos claro, ganaron territorio y quieren avanzar a la comunidad. Entonces nuestra estrategia es ganar comunidad para batallar el territorio, porque, claro. por ejemplo, esto que te contaba, que muchas veces, bueno, esto es lo que siempre cuento, ¿no? En este último año, en agosto se hicieron los Días del Niño organizados por los trans del barrio y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo Sí, ve, digamos. Es más, el otro día observaba ahí en uno de los barrios y la verdad vos mirabas y la logística que tenían era, bueno, tenían lo mejor, tenían los mejores payasos, los mejores facturas, los mejores... Y vos, y ya el barrio ya sabe que de quién organiza lo que hace. Entonces claro, eso es un proceso de adaptación pasiva, que es un concepto que trabajamos de la psicología social, que refiere a una idea patológica de adaptarse a lo que hay, pero la adaptación pasiva luego lleva un proceso de sumisión. Y ese proceso de claro, sumisión se consolida con el miedo a la violencia, que si vos me denunciás, mira que te puede pasar algo, mira que vos me debes dinero, y vas generando claro. cierta proceso de complicidad comunitaria, y decir, bueno, mientras no me toque, no me meto, y eso es lo dantesco y lo preocupante. A mí, la verdad que creo que lo que pasó en Buenos Aires, creo que es un síntoma de un avance más de degradación social, y que estamos instalando una etapa de mucha preocupación, la verdad, porque es una forma de avance que hay que parar como política de Estado, pero la verdad que me preocupa porque el gobierno nacional está en otra idea y en otra línea, porque acá se sembró mucho la idea de la seguridad simplemente como una cuestión de invadir barrios en forma bueno, como pasa acá en Tucumán, con forma de trencito, forma de... Pero lo que notamos es que no se desmanteló la estructura de venta de la droga, sino Claro, que lo que está claro, llevando son los chicos que consumen. Entonces es como claro, el mundo al revés, porque la cantidad de dinero que maneja el narco corrompe porque claro, corrompe no solamente en las distintas estructuras, a veces la fuerza de seguridad, también corrompe el vínculo comunitario, porque el vecino también llega a vender drogas y genera toda esta cuestión de... Entonces, ese es el fenómeno complejo y que creo que hay que plantearse como una estrategia de la importancia de la salud mental, la importancia de que haya un Estado presente, la importancia de volver a humanizar, si confluyen múltiples elementos que tienen que ver con qué tipo de país queremos tener, digamos, ¿no? Porque si seguimos teniendo un país de este nivel de dependencia económica, social, cultural, ideológica, de pobreza cada vez, ya no pasamos, no es solamente hay pobreza estructural, ahora hay indigencia estructural, con lo cual esas condiciones van impactando profundamente en la subjetividad que va generando esta mirada de que el futuro no, es totalmente lejano a mi posibilidad, sino que vivo el presente continuo. Entonces, en ese claro. contexto creo que es muy preocupante. Y después, el nuevo dato con Ah, respecto hacia las mujeres, porque a nosotros nos sí, costó mucho tiempo, inclusive a nivel social, instalar que haya políticas públicas en salud mental, en adicciones a mujeres, pero este tema sobre lo perverso y lo simbólico que fue los femicidios estos, en Tucumán no pasa hace rato el tema de que muchas chicas en consumo, por ejemplo, en la bombilla, tengan que pagar con su cuerpo la deuda de droga que tienen. Y si no ah, pagás, estos tipos van a las casas de las familias y amenazan a las familias que le paguen lo que deben, y muchas veces en ese contexto hay familias que le piden a las chicas que paguen sus deudas con el cuerpo y luego vuelvan, ¿no? Es muy perverso lo que se genera, sí, y ni hablar de los prostíbulos barriales que existen en los barrios con el tema de los transas, digamos, ¿no? Digo para ujú, dimensionar que esto
no es solamente, está emergiendo, pero esto es un proceso que ya está instalado desde hace un par de años, no Claro. solamente en Buenos Aires, Mm. también en Tucumán. Claro, se va profundizando. Y te quería preguntar también, Emilio, un dato que tiró ahí en esa entrevista larga que le hicieron a Alonso, creo que es el apellido del ministro de Seguridad de Buenos Aires, que me impactó particularmente cuando en un momento determinado este hombre dijo que hoy por hoy la tasa, ¿no es cierto?, la tasa de suicidios duplica prácticamente la tasa de homicidios, ¿no? Y sobre todo entre los más jóvenes. Entonces es esta, Es, es no así. solo presente continuo, sino no ver que no pueden visualizar un futuro. Bueno, pero eso tiene que ver también este contexto, cómo este contexto de orden social se instala en lo subjetivo de la frustración constante y permanente, ¿no? La frustración constante y permanente de que tiene trabajo, la necesidad de tener 4 trabajos para llegar a fin de mes. Y aunque tenga un buen trabajo, esta cuestión del vacío que se está viviendo en este tipo de sistema, porque este proceso que nosotros a veces remarcamos mucho de deshumanización, es un proceso que genera un profundo aislamiento, un profundo no sentido a la vida, digamos, Claro. ¿no? Y no digo solamente, por ejemplo, en el Ara San Juan, el sábado hubo un suicidio de un chico de 26 años, por ejemplo, fue este sábado. También nos llega en que nos llega en que, por ejemplo, en otros barrios, en semanas anteriores, cuentan la cantidad de suicidios que está habiendo y que están muy invisibilizados. Pero es un fenómeno que en nuestro país viene creciendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel Mm. mundial este fenómeno viene creciendo, porque en los 70 y en los 80 las tasas de suicidio estaban siempre apuntado a una edad superior a los 50 años, a una cierta etapa de la vida, a enfermedades terminales, pero desde los 90 para acá hubo un proceso social a nivel mundial que empezó a ver la cuestión de que empezó a bajar la edad de inicio de intentos o suicidios consumados, que pasó a pasar de esa etapa, por ejemplo, de la última etapa evolutiva de una persona con una enfermedad terminal, con una tendencia a suicidarse, a chicos de 18, 20, 15, 25 años. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en la estructura social nuestra que lleva que un chico de 20 años, 25 años, decida quitarse la vida? Es decir, Claro. porque teóricamente en el discurso histórico y social era que tener 20 años era la flor de la vida. Muchos chicos Claro. evidentemente no sienten que estén viviendo la flor de la vida con sus 18 años que decidan quitarse la vida. Y eso está Claro. pasando en el norte argentino y está pasando en Tucumán. Y es un síntoma social también de este proceso amplio que en definitiva para mí lleva este profundo vacío, porque está el vacío de las personas que no tienen nada, pero también está el vacío de las personas que tienen resueltas sus condiciones económicas y materiales y también llegan al suicidio. Entonces ahí te lleva a una cuestión mucho más profunda. ¿Qué características de sociedad estamos teniendo en este orden social de tanta frustración y de que la vida tenga tan poco sentido? Digamos, y creo que eso Claro. tiene que ver con la fragilidad de los vínculos de contención, con la fragilidad de esto de humanizar, cuando siempre remarcamos eso, es decir, encontrarle sentido a la vida más allá de cuánta plata tengo o que no tenga plata, digamos, ¿no? En ese sentido también Claro. tiene que ver con lo social y con lo humano y lo vincular también. Creo que en ese sentido, creo que es para ver esa complejidad. Ni hablar de la problemática que estamos teniendo en barrios vulnerables, que es cotidiano la cantidad de chicos que se quitan la vida y chicas, pero también en sectores medios y sectores altos, también en Claro. Tucumán, ¿no? Claro, claro, claro. Es realmente muy, pero muy preocupante porque, a ver, yo creo que lo que más nos aflige es todo este contexto, que quizás, por supuesto, no se puede reducir. Vos acabas de describir muy bien que es un fenómeno multicausal, pero sin dispositivos, ¿no es cierto? Dispositivos de contención y de prevención, eh, es una batalla perdida. Ustedes trabajan hace mucho tiempo y conocen muy bien esto, ¿no es cierto? La incidencia
que tienen los dispositivos en los cuales ustedes trabajan, para, por supuesto, una lucha desigual, si vos me apurás un poco, pero es la única, creo yo, que se puede hacer. Lo que pasa es que habría que multiplicarla, ¿no? Bueno, por eso nosotros hablamos de política de Estado y pensada de acá a 20 años para otro tipo de país también, que tenga un país que genere posibilidades, que genere inclusión, que genere independencia, que genere resolución de los problemas más inmediatos de como, como la comida. Imagínate, te doy un ejemplo. No sé si te lo conté a vos, pero lo contaba el otro día, que me sorprendió mucho. Un chico de la costanera me presentaba a su hijo, que, y lo anecdótico de eso, un chiquito de 2 años, ¿no? Y me dice, acá, ¿no? Y dice, pelado, te presento a mi hijo, estamos yendo al comedor, me dice, ¿no? El Ah, papá y el chiquito, ¿no? A su hijo. ah, Pero a mí lo que me impactó, que ese nene es la tercera generación que come en comedor, porque su claro, papá, digamos, su abuelo también va al comedor, ¿entendés? claro, Es decir, ¿qué ha pasado en la República Argentina que hoy las principales formas de organización sean merendero y comedores, no clubes barriales, no mutuales, no centros culturales, no bibliotecas, no, ¿se entiende? Es decir, la claro, degradación de la desigualdad social en la vida cotidiana va generando este proceso también de degradación también de cuestiones hasta más básicas. Y eso impacta, por eso es importante para nosotros, tiene que haber una política de salud mental integral, porque según la OMS, lo que plantea que a partir del año 2030, el mundo, los principales demandas en salud a nivel mundial va a ser la salud mental. Digamos, ¿no? claro. Esto lo están planteando las mismas organizaciones mundial de la Salud, de Naciones Unidas, está planteando esto. Entonces, en ese contexto, creo que la importancia de fortalecer políticas de Estado en la salud mental, y cuando hablamos de la integralidad y cuando plantear salud mental requiere no solamente el bienestar individual, no solamente poder anudar el proyecto individual, porque si no va anudado ese proyecto individual a un proyecto colectivo, es muy difícil, porque vos Claro, podés estar bien un ratito, pero si tu contexto donde te circunscribís y donde vivís cotidianamente está de extrema vulneración, de extrema agresividad, y no es fácil, tiene que confluir el proyecto individual con el proyecto colectivo, que si claro, querés, una experiencia de años que venimos haciendo fue el CEPLA Costanera, cuando una comunidad logró conquistar una construcción del CEPLA, y ahora el club que estamos construyendo en el barrio, donde los mismos chicos en su proceso de recuperación pueden anudar su proceso individual con un proceso colectivo a la vez que son protagonistas en lo comunitario, porque eso te va a sostener a futuro, porque te da perspectiva de futuro, digamos, ¿no? ujú, Entonces, pero eso también tiene que ver con una concepción de cómo entender la salud, cómo entender la política, cómo entender el país y cómo entender también qué tipo de humanidad buscamos, ¿no? Porque ese creo que es un debate ideológico y filosófico de fondo, digamos, ¿no? En ujú, este contexto. Desde ya que yo planteando esto, lo primero que me dicen, ya cayó la Unión Soviética, más o menos, cuando me chicanean los libertarios, pero el tema no es Unión Soviética, el tema es, estamos hablando de vivir con condiciones dignas de país que Argentina ya la vivió en distintos claro, momentos de su historia en el siglo XX. claro, claro, Porque acá era la Argentina de los clubes barriales, era la Argentina de los clubes en los pueblos, donde eran los lugares de socialización por excelencia, donde la organización principal de las comunidades en Argentina no eran los comedores y los merenderos como es hoy, digamos, sino claro, era encontrarse con otro pensando, porque la comida ya estaba resuelta, porque la comida claro, la podías tener en tu casa, digamos. claro, claro. Entonces, creo que en ese sentido hay que pensarlo, digamos, ¿no? Sí, y vamos a seguir insistiendo todas las veces que haga falta, querido Emilio, porque no es la primera vez. Ocurre que en este caso, en esta coyuntura, digamos, el horror creo que es lo que nos ha sacudido, ¿no? A todos, a todas. Así que bueno, te agradezco muchísimo y vos ya sabes, siempre estamos en contacto. No, muchas gracias a vos y muchas gracias por visibilizar estos temas, porque me parece que hay que seguir insistiendo y que el horror no paralice, sino Así que a es, partir de ese horror, organización y movilización, porque es el único camino, porque la ventaja, a pesar de la desigualdad que estamos, todavía no está perdida la batalla, y creo que eso es lo más importante, mientras se apuesta a la construcción colectiva y se apueste a las reservas que tiene nuestro pueblo, sus reservas democráticas, de historia y de dignidad, creo que hay camino, y creo que en ese sentido es muy importante dar batalla. tal cual. Un abrazo enorme, Emilio, como siempre. Un beso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hemos estado en diálogo con Emilio Mustafa,